El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te doy la bienvenida, te doy muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez. Ella está aquí para tomar tus llamadas, para tomar tus mensajes y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde si el Señor lo permite. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Únicamente hasta las 7 porque ahí empieza el otro programa. Nuestro correo es volviendo a _la palabra @hotmail.com por si deseas mandarnos algún correo con alguna pregunta, petición, mensaje, lo que tú gustes. También tenemos un número de celular para mensajes durante toda la semana. Es el 818-252-8607. Y nuestra página de internet donde puedes escuchar prédicas de programas anteriores es www.volviendoalapalabra.com. Bueno, y otra vez te damos las gracias por estar con nosotros y si ya tienes tu Biblia a la mano, tu papel a la mano, tu lápiz, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando del dinero. Comenzamos allá hace 4 o 5 semanas hablando de la doctrina de la prosperidad que hoy se predica en muchas iglesias principalmente grandes, porque claro que el dinero los atrae a la gente, mientras la Biblia dice, como en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice en el 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, eso no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago 4:4 dice que el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Y concluimos aquella vez que el que ofrece eso, el que ofrece la prosperidad, es el diablo. Y ve, si quieres, checa en Mateo 4 cómo tentó a nuestro Señor Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y así se encuentran las iglesias de la prosperidad, adorando al diablo, postrándose ante el diablo, todo en pos de las cosas materiales, por conseguir el dinero, por conseguir la prosperidad. Esta doctrina nace de pastores que no son de Dios, que quieren vivir como ricos y lo hacen a costa del pueblo que se deja engañar, ¿verdad? Después de que hablamos de eso, hablamos del diezmo. ¿Cuál es el mayor engaño que usan estos pastores, estas iglesias para recibir el dinero? El mayor engaño es el diezmo. Te dicen tienes que diezmar. Si no lo haces, te mencionan Malaquías 3:8, te asustan más bien con Malaquías 3:8 y te dicen lo que dice el Señor. Vosotros me habéis robado. Y dicen, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y Malaquías 3:9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¡Wow! Y te asustan, ¿ves? Estás robando a Dios y eres maldito. Y terminas aflojando, ¿no? Lo malo, no solo en este tema, sino en toda doctrina, es que el pueblo cristiano no lee la Biblia. Es increíble. Por eso nuestro Señor dice en Oseas 4, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, es decir, por falta de estudio, por falta de leer la Biblia. El pueblo es destruido. Cualquiera te agarra, todo lo crees. ¿Por qué? Porque te mencionan un versículo bíblico, te dicen, mira, está en Malaquías 3:8, sí está, sí es cierto, soy maldito, tengo que diezmar, ¿no? ¿Cómo podemos decirnos cristianos sin leer la Biblia? La Biblia es la cura para todo mal, la Biblia es la cura contra toda mala doctrina, la Biblia es la protección contra todo engaño. Pero es la Biblia por tu cuenta, no lo que ellos te dan en la iglesia, en cualquier iglesia, aún en las que se dicen de sana doctrina. Aún ahí tienes que ir a la Biblia como los de Berea a ver si lo que te están predicando es verdad.
Ahí en Malaquías, si leyeras ahí enseguidita, dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Ves? Sí hay que traer los diezmos, pero ¿sabes tú lo que es un alfolí? Ve y busca un diccionario. No es esa cajita o ese cofrecito donde te dicen que eches dinero. Alfolí era y es una bodega, es un granero. Ahí echaban el grano, el alimento. Por eso dice traer los diezmos y haya alimento. El diezmo siempre fue alimento, pero fue porque es pasado. Ya no aplica en la actualidad, menos para los cristianos. Los cristianos estamos bajo un nuevo pacto. Este nuevo pacto hizo desaparecer el antiguo pacto. Y el diezmo es del antiguo pacto, como la circuncisión, como los sacrificios, como los holocaustos. Si alguien te dice que tenemos que diezmar, ¿sabes? Entonces tenemos que circuncidarnos todos todavía. No es cuestión menor, no hay ningún error menor. Unos dicen, bueno, ¿y si yo quiero diezmar? Bueno, yo lo hago porque me funciona, pero el cristiano, ser cristiano es obedecer la palabra de Dios. Es que nuestra vida la rige la palabra de Dios, no lo que nosotros queramos, no suposiciones o no cosas que hacemos porque me funcionan. No hay errores inocentes. Si piensas bien, lo que hace esta enseñanza del diezmo, hoy el cristiano vive como mundano, trabaja como mundano, pero el domingo da su diezmo y ya. Cree que está bien con Dios, como si a Dios apaciguáramos su ira con dinero, como si las bendiciones de Dios se vendieran, como si estuviera vendiendo aún indulgencias, pero no es así. Ser cristiano es mucho más que dar un diezmo. De eso hablamos la semana pasada. Ser cristiano es una vida entera de servicio a Dios. ¿Cómo debe manejar el dinero el cristiano? Veíamos la semana pasada. No hay verso más claro que Mateo 25. Léelo y síguelo leyendo las veces que sean necesarias hasta que sientas temor de Dios. En el 25:14 comienza diciéndonos a quién pertenece todo, el dinero incluido, a Dios. Dice que el rey encargó sus bienes a sus siervos y eso es lo que somos nosotros, siervos, administradores del dinero de Dios. Luego nos dice toda la parábola cómo será el juicio. El dueño de todo, el dueño del dinero, nos preguntará: ¿qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con el dinero que te di? Y lo que contestemos será juzgado de acuerdo a la palabra de Dios. Oye, entonces, los que digan que es que yo se lo di a mi pastor, con la palabra de Dios tendrás que demostrarle a Dios en dónde Él mandó que se lo diésemos a un pastor. Y para los que tienen dudas, bueno, entonces, ¿qué se debe hacer con el dinero? Ahí enseguida, sigue leyendo ahí mismo en Mateo 25, ahora del 31 al final. Dice que hay que visitar al enfermo, dar de comer al hambriento y vestir al desnudo. Como en el antiguo era el diezmo para el pobre, para el necesitado. Así es hoy el dinero que Dios ha puesto en nuestro bolsillo. Así será el juicio. Pero hoy no es diezmo, hoy se nos pide más, se nos pide todo, porque todo es de Dios. Eso es lo que veíamos la semana pasada. ¿A quién pertenece el dinero? A Dios. Nosotros que somos administradores. ¿Cómo tenemos que usar el dinero? Como Dios manda, para sus propósitos, no para los nuestros. ¿Y cuál es el primer propósito de Dios? El necesitado, el pobre, el hambriento. Hay que tener un ministerio. La pregunta es si lo tienes. ¿Como cuál siervo eres? ¿Como el de los 5 que dio de fruto otros 5? ¿O como el de uno que escondió el talento y no dio fruto? Hoy hay cristianos sin fruto y creen que se puede hacer eso. No hay cristiano verdadero que no esté dando fruto en el reino de Dios. Eso fue todo lo que vimos la semana pasada. Hoy queremos hablar de otras cosas. Por ejemplo, el dinero tiene un orden.
Ya sabemos que es para el necesitado, pero tiene un orden. Y esto también hay que saberlo. ¿Ok? Hoy vamos a hablar, claro, también de que hay que cooperar en la iglesia. Si pertenecemos a una iglesia hay que cooperar porque hay gastos que cubrir, pero debemos vigilar que el dinero de la iglesia se use correctamente. Pero antes de la iglesia, antes de salir incluso a la calle a ayudar a alguien, el dinero que Dios nos da tiene un orden. Y es primero para los de casa, para la familia. Mira lo que dice Primera de Timoteo 5:4. Primera de Timoteo 5:4. Dice, si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Eso es lo primero. Y dice Primera de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, es decir, en los suyos no solo está incluyendo a la esposa y a los hijos, dice, para los suyos incluye a papá, a mamá, aunque tú ya estés casado. Hay que preocuparse por ellos. Dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, ya vimos que el dinero es para los pobres. Pero antes de dar en la calle, hay que dar en la casa a los seres queridos. Antes de dar inclusive en la iglesia, debes proveer a los tuyos. Pero proveer no se refiere a chiflazones, a cosas vanas. Oye, le tengo que comprar un Nintendo a mi hijo, una pantalla plana para la recámara, un coche nuevo, una ropa de marca. Esos no son deseos cristianos. Esos son deseos del mundo. Está hablando de lo básico, del alimento y del sustento diario. No podemos ayudar desconocidos si tenemos nuestros hijos o nuestros padres viejitos sin comer. Eso es pecado. No podemos ayudar ni siquiera a hermanos en la fe sin antes ver cómo está nuestra familia. Y hoy por lo regular hay iglesias o los pastores aborazados que te enseñan lo contrario. Por lo regular te dicen, no, primero el diezmo. Oiga, pero mi mamá ya ocupa. No, no es primero el diezmo. Es primero la iglesia. Y te meten miedo otra vez diciéndote, porque es primero Dios, ¿no? Y luego tú dices, sí. Pero cuando tú pones primero a Dios, es que tienes que obedecer a Dios. Y Dios dejó un orden. Y Dios dice que es primero la familia. Y hacer esto es poner primero a Dios. Si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que nos han llamado. Esto del diezmo es una estafa tan grande. Nos hablan muy seguido y dicen, es que se enfermó mi hijo o mi hija y yo estoy juntando el diezmo. ¿Es pecado si agarro algo de ahí? Claro que no. ¿Es pecado si lo das a la iglesia y no provees para los tuyos? Porque la Biblia dice que es primero los tuyos, su alimento, su medicina, su sustento, primero tu familia y no solo esposa e hijos, tus papás. Aunque ya no estás en su casa, también tienes que preocuparte por ellos, porque es lo que más se da hoy. Tener por ahí abandonado a nuestro papá o a nuestra mamá. Y acá en la iglesia, hoy somos los más sueltos. Porque nos engañan y dicen, es que esto es para Dios, es primero Dios. Pero no es así. La Biblia dice, si no estás proveyendo para los tuyos, eres peor que un incrédulo. Has negado la fe. ¿Te das cuenta? Yo conozco un pastor, es en serio, un pastor que se dedica a predicar la palabra y su mamá sola y viuda no tiene para comer. ¿Te das cuenta? Es pecado. Así puede andar predicando la palabra toda su vida. La gente puede convertirse incluso a su predicación. Sin embargo, él está en pecado, porque ese es el orden de Dios. Primero la casa, el necesitado de tu casa, el necesitado de tu familia. ¿Ok? Y ahora sí el orden sigue y enseguida, otra vez, antes de salir incluso a la calle, es tu otra familia. La familia de la fe, ahora sí, la iglesia. Luego de proveer de todo lo básico a tu familia, esposa, hijos, ver a tu papá y tu mamá si tienen lo básico, ahora sí sigue la iglesia. Hay que dar en la iglesia. ¿Pero cuánto?
¿Cuánto daremos? No nos manda dar diezmo. Dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te fijas? No diezmo, sino cada quien como propuso en su corazón. ¿Cómo es esto? Es decir, yo recibo mi sueldo y en mi mente y en mi corazón ya lo tengo repartido. Esto es para la comida de mis hijos, esto es para las medicinas, los pañales, etcétera. Luego, esto es para la iglesia. Y luego, esto es para el ministerio que debo de tener en un hospital, en una colonia pobre, en algún lado. Luego, esto es para comprar los folletos para predicar y así. Así se reparte el sueldo que recibes, porque acuérdate que le pertenece a Dios. 1 Corintios 16:12. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, como te alcance, como te nazca y como organices el dinero de Dios. Aquí entonces ¿puedo dar el 5 a la iglesia? Claro. Pero también puedes dar el 90%, es decir, depende de nuestro corazón, de nuestra relación con Dios. Muchos creen que cuando predico del diezmo, contra el diezmo, es porque no debemos dar nada, pero al contrario, lo que yo enseño y creo es que todo es de Dios. Nosotros solo recogemos migajas que caen de la mesa, y dar el diezmo y no hacer nada más es creer y tratar a Dios como un limosnero. Imagínate la ofensa tan grande. Todo es de Dios. Nosotros sus administradores, y debemos emplearlo en los propósitos de Dios. No es dárselo a Dios, pues si Él ya nos lo confió, ¿cómo que dárselo a Dios? Los que más enseñan del dinero es 2 Corintios 8 y 2 Corintios 9. Deberías de leerlos completos. Esa va a ser tu tarea esta semana. Léelos y mira cómo no se pedía el diezmo, mira quiénes eran los administradores y mira para quién era el dinero. ¿Ok? Eso nos va a enseñar muchas cosas. Por ejemplo, en 2 Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué quiere decir eso? Claro que debemos dar y repartir, pero hasta lo que tienes. No nos está pidiendo Dios que nos endroguemos, pero sí que lo que nos dio lo usemos conforme a sus propósitos. ¿Ok? El dinero es primero para lo básico de mi casa. Después debo tener un ministerio y cooperar en la iglesia, según como yo haya acomodado todo mi sueldo. ¿Ok? Pero después, ahora, ¿para qué es el dinero en la iglesia? De eso es de lo que queremos hablar un poco. El propósito, decíamos la semana pasada, que Dios no cambie, no quiere decir, oye, va a ser el diezmo para toda la vida. No, hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto que tomar en cuenta. Pero cuando la Biblia dice Dios es incambiable, inmutable, quiere decir que su deseo y su corazón en el Antiguo Testamento sigue siendo su deseo y su corazón en el Nuevo Testamento. Y si estudiaste la doctrina del diezmo, verás que era para el levita, para el extranjero, para la viuda, para el huérfano, es decir, para el pobre. Y hoy todo lo que la iglesia junta como iglesia debe de ser para lo mismo, para el pobre, para el huérfano, para la viuda, para los de la misma iglesia. Esta es la característica de la iglesia cristiana verdadera. ¿Cómo saber si estás en una iglesia cristiana verdadera? Examínala con esto. ¿Qué hace con el dinero que se reúne? Es decir, claro que damos ofrenda. No, para empezar, si te predican diezmo, no puede ser una iglesia cristiana verdadera. ¿Ok? Solamente está interesada en tu dinero y encontró el diezmo como cosa con que asustarte para que des el dinero. ¿Ok? Ese es lo primero. Pero después no depende tanto del, oye, mi iglesia sí lo junta en ofrendas. Entonces, ¿si es verdadera? No, hay que examinarla. ¿Qué hace
con el dinero? ¿Qué hace con el dinero? ¿Es todo para el pastor? ¿Es para que se haga rico un hombre? ¿Es para comprar sillas? ¿Es para comprar instrumentos musicales? Mira la Biblia. Anota estos versos. Hechos 2:45. Dice que unos vendían sus propiedades. ¿Ves? No es diezmo. Vendían sus propiedades. Y después, sigue leyendo. Dice que se lo daban al pastor. Hoy tristemente hay cristianos, entre comillas, que le regalan relojes, joyas, hasta coches al pastor, porque creen que están agradando a Dios. Cuando el interés de Dios es que todo eso lo hubiesen dado al pobre. Sigue leyendo. Hechos 2:45. Vendían sus propiedades y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia del Señor es una iglesia que se ayuda entre sí. Que se ayuda entre sí. Hechos 4:32. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Tenían todas las cosas en común. En el 4:34 dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades las vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Ves? Hasta aquí una vez un pastor dijo, ¿ves? Lo ponían a los pies de los apóstoles, tráemelo a mí. Pero no leen lo que sigue. 4:35, y repartía a cada uno según su necesidad. Claro que lo traían, lo daban a los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque estos eran los administradores de Dios y ellos lo repartían. No era para ellos, no se quedaban con nada. ¿Está haciendo esto tu pastor? ¿O lo que entra a la iglesia es para el pastor? No, lo que entra a la iglesia no es para el pastor, es para que exista igualdad entre los hermanos, es para que no exista ningún necesitado. Así debe ser la iglesia de Cristo. Hay hermanos en las iglesias que no deben de dar, sino recibir. Pero hoy los pastores no tienen vergüenza, se dan vida de lujos y no les importa el necesitado. Al contrario, le exigen parejo. Le exigen parejo. Tengas o no tengas, tienes que dar. Y algunos hasta le dicen, es que por eso estás pobre, porque no das. Y por eso estás maldito, porque no das el diezmo. Eso no es bíblico, eso es diabólico. El necesitado está para recibir ayuda de sus hermanos. El dinero no es para los pastores. Una iglesia que no hace esto, una iglesia donde hay necesitados y el pastor se da la gran vida, no es una iglesia de Dios, no puede ser una iglesia de Dios. Dice en Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Pero dice allá en primera de Juan, pero ¿cómo vas a decir que amas a tu hermano si no lo ayudas? En una iglesia cristiana se aman los unos a los otros, se conocen, conviven y se preocupan unos por otros. No puede haber en una iglesia cristiana gente que les sobre, mientras que hay otros que no tienen para comer. Eso es pecado de los que tienen y no se preocupan por sus hermanos. Al contrario, solo se lo dan al pastor, enriqueciendo a un hombre. Estás en pecado. Estás en pecado. Iglesia donde hay gente necesitada sin recibir ayuda no es una iglesia de Dios. Si gastan el dinero en instrumentos y no en los pobres, no es una iglesia de Dios. Si gastan el dinero en el pastor y no se preocupan por los pobres, de ahí mismo, no de la calle todavía, de ahí mismo. No es una iglesia de Dios. Si no sabes si un hermano de tu iglesia come o no come, y si no te preocupa eso, no eres un cristiano verdadero. ¿Cómo podemos llamarnos hermanos sin saber si alguien come o tiene trabajo o no? Eso no es una iglesia cristiana. Hay gente que le da a su pastor y dice, bueno, lo que él haga, él dará cuentas. No, la parábola de los talentos enseña que tú también vas a dar cuentas. ¿Quién te dijo
que se lo dieras a un hombre para que se diera la vida que se da. Primera de Juan 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Santiago 2:15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y eso es lo que hacemos hoy. Un hermano se quedó sin trabajo, vamos a orar por el hermano que se quedó sin trabajo. No, el Señor dice, dale, provéele, no ores. Ya traes el dinero de Dios en la bolsa, dáselo al hermano porque no te pertenece a ti. Pero ¿cómo vamos a hacer obras si tenemos que mantener al pastor, a su familia de vividores, hijos adolescentes de pastores? Tú los ves viviendo como cualquier junior, sin pensar en trabajar. ¿Para qué? ¿Para qué trabajar si tienen a sus mensos que los mantienen? Y la iglesia sosteniendo, familias viviendo como reyes a costa de gente ignorante, de gente ignorante. Así no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo dice, no había ninguno que tuviese necesidad. ¿Por qué? Porque todos se apoyaban. Segunda de Corintios 8:12, veíamos ahorita, si primero hay la voluntad, será acepta según lo que uno tiene. Y dice en el 13, no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Dios busca igualdad. En 2 de Corintios 8:9 que te decía, son los que te van a servir. Habla de una ofrenda. Claro que sí, pero mira para quién era. No era para los pastores. Bueno, ¿y los pastores? ¿Ellos qué son? ¿Ellos qué son? Antes te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Aquí en cabina son 83 75 50 51, 83 75 50 55. Si gustan marcarnos, estamos hasta las 7. Y nuestro correo es volviendo a la palabra _hotmail.com. Y el número de celular para mensajes de texto durante la semana es el 818-252-8607. Gracias por continuar con nosotros. La pregunta te decía, bueno, ¿y los pastores, ellos qué? Ellos también son administradores de los recursos que Dios pone en su bolsa, igual como cualquier otro, pero además de lo que reúne la iglesia, son administradores, es decir, no les pertenece. Hoy todo lo que se junta en la iglesia lo agarran para sí, no les pertenece, son administradores. Sigue leyendo 2 de Corintios 8:14, leíamos ahorita, es para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Luego dice en el 8:16 que enviaron a Tito por el donativo. Miren el 8:19, dice que fue designado como compañero de peregrinación para llevar este donativo. Lee, por favor. Para llevar este donativo que es administrado por nosotros y es administrado para gloria del Señor y para demostrar vuestra buena voluntad. Y mira lo que dice en el 8:21, procurando hacer las cosas honradamente. Eso es lo que deberían de ser los pastores. Eso eran los apóstoles, solo administraban y repartían. Leíamos ahorita, repartían a cada uno según su necesidad. Así tienes que examinar a tu pastor. ¿Qué hace el pastor hoy? ¿Reparte a alguien? ¿Hay comedor gratuito en tu iglesia? ¿El rico da al pobre en tu iglesia? ¿Les enseña esto tu pastor? ¿Te enseña que tienes que ayudar al hermano en la iglesia? ¿Te enseña que tienes que tener un ministerio? Esa es la idea de Dios. De tal manera que si tú das a la iglesia y el pastor se lo queda para él, está robando a Dios. Pero tú te estás convirtiendo en su cómplice.
Otra vez, en la iglesia hay personas que deberían de estar recibiendo ayuda, pero los hacen dar. Las viudas. La semana pasada nos habló una señora viuda y decía, es que en mi iglesia me dicen que dé diezmo, ofrenda, primicia, que para la remodelación, y luego hacen comida. Yo no sé a cuántas iglesias les pasa esto y nos venden el platillo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Por tipos como estos que se dicen pastores y no son más que avariciosos, dice la Biblia, el nombre de Dios es pisoteado entre los gentiles. Es pisoteado por culpa de estos avariciosos. Yo recuerdo, yo no sé si a ti te pasó, cuando Dios me alcanzó, cuando yo comencé a decirle a mis amigos, soy cristiano, me convertí en cristiano. ¿Sabes qué es lo que me decían? Ten cuidado, porque ahí es pura sacadera de dinero. Y cuando comencé a ir a iglesias cristianas, no andaban errados. La primera iglesia a la que fuimos, el primer domingo, nos pidieron diezmo, ofrenda, primicia para el evangelista, para la remodelación, y no abrieron la Biblia ni una sola vez. Dijimos mi esposa y yo, oye, ¿esto es el cristianismo? Pues aquí no hay que traer Biblia, aquí hay que traer la cartera bien llena. Varias señoras nos han hablado que van a una iglesia y les acaban su pensión. Y después ellas dicen, y escúchame porque esto es para ti que eres viuda, para ti que eres pensionada, para ti que eres pobre. Después dicen, es que mis hijos no quieren ir a la iglesia, mis hijos no quieren nada con Cristo. ¿Por qué? Porque ven que me están robando. Y las personas no se acercan por eso, porque esto es tan claro, hasta para un ateo, ver que están robando a la gente. Y lo hacen con necesitados y lo hacen con viudas. Escucha este verso, pastor, tú que te dedicas a esto. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Vas a recibir mayor condenación. Yo te decía hace una semana o dos que yo conozco un pastor de los que predican aquí que les quitan las escrituras de sus casas a las señoras, a viudas. Recibirás mayor condenación, pastor. La iglesia cristiana es una que se ayuda entre sí. Y el pastor que es de Dios enseña esto, dirige esto, te empuja a esto, a ayudar a los demás, a ayudar al pobre, al necesitado, a las viudas. La iglesia es lo que hacía la iglesia primitiva y en eso no ha cambiado la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sigue siendo igual. Lo que pasa que a la iglesia que tú vas, si no hace esto, no es de Cristo. Sin embargo, toda la gente que me ha hablado para eso, yo siempre les digo lo mismo: no eres víctima. A veces nos hablan diciendo, en mi iglesia tiene razón, pastor, piden diezmo, piden ofrenda y piden primicias. Y la pregunta es, ¿y quién te tiene ahí? Él va a dar cuentas y tú también serás juzgado. No eres víctima, eres cómplice, no eres engañado, te gusta eso. Te gusta que te digan, oye, nomás doy mi 10 y me gasto el 90 y voy a ir al cielo. Te están engañando. Te están engañando. ¿Cuál es la función del pastor hoy? Enseñar esto, practicarlo y administrarlo. Tener ayudas en la iglesia y tener ministerios en la iglesia. Para eso es el dinero que reúne la iglesia. ¿Qué será más importante? ¿Tener instrumentos nuevos o que el pobre tenga alimento? ¿Qué será más importante? ¿Tener cojines en la silla o que los hermanos no se queden sin lo básico? Si no lo hacen, estás robando a Dios y tu juicio será terrible. Otro de los que más usan para engañar, pero te digo, aquí está la base en todo 2 de Corintios 8 y 9. Ahí está la base. Mira, ¿qué es el pastor? No es mayor
al resto de los cristianos. Es decir, lo que la Biblia dice como mandamiento, dar a los pobres, dar a los necesitados y extender la palabra de Dios, eso es lo mismo que tiene que hacer un pastor. ¿O a qué horas dejó de ser un cristiano como todos? Son administradores de Dios. Son administradores de Dios. La iglesia recibe lo que tú diste después de proveer tu casa, después de tener un ministerio. El trabajo del pastor es administrar ese dinero. Es decir, no le pertenece a él. Es para pagar los gastos, es para pagar sueldos, es para usarse en la obra de Dios. La iglesia debería tener un comedor gratuito. La iglesia debe visitar hospitales. La iglesia debe visitar colonias pobres. La iglesia es para tener ministerios. Y ese es el trabajo del pastor, administrar, organizar esto. Ese es el trabajo del pastor, no quedarse con lo que llega a la iglesia. Otra vez, Hechos 4, se repartía a cada uno según su necesidad. ¿Y ellos cómo reciben el dinero? ¿Qué dice la Biblia? Por todo el Nuevo Testamento. Se ve claro que el pastor tiene un trabajo y tiene derecho a recibir un salario. Primera de Corintios 9, otra vez, no salgas de ahí, de Segunda de Corintios 8 y 9. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Decía Pablo. Si en la ley está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. En el 9:14, así ordena el Señor, los que anuncian el evangelio, que vivan el evangelio. ¿Te das cuenta? Eso dice la Biblia. Por ejemplo, otro ejemplo en Primera de Timoteo 5:18, digno es el obrero de su salario. Jesús dijo algo parecido en Lucas 10, cuando envió a los 70 discípulos. Les dijo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Y dijo, porque el obrero es digno de su salario. Salario. ¿Qué debe recibir un pastor? Un salario. Eso es lo que dice la Biblia. No es el pastor, no es que debe ganar todo lo que quiera, todo lo que entra a la iglesia. Gana un salario. Pero ¿cómo debe ser el salario? En forma decorosa. No puede el pastor subsistir de la iglesia y ser el que más gana. Eso no enseña la Biblia. Miren Marcos 9:35. Oye, ¿la Biblia dónde dice cuánto debe ganar? Mira lo que dice Marcos 9:35. Si alguno quiere ser el primero, es decir, el líder, será el postrero de todos. Será el postrero. Lucas 9:48. El que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. ¿Quieres ser el pastor, el líder? Debes hacerte último. El pastor de ninguna manera puede ser el que gane más en la iglesia. Claro que debe de recibir un salario, o más bien la palabra es, puede recibir un salario, pero de ninguna manera puede llevar una vida de riquezas. Tiene un sueldo y es por realizar una función. ¿Su función qué es? Claro que predicar, alimentar en lo espiritual, pero administrar lo otro, el dinero, no es de él, le fue confiado la administración de él. Sigue leyendo Primera de Corintios 9, decíamos ahorita, así ordenó el Señor, que los que anunciemos el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Ves? Pero hay algo muy importante. Mira lo que dice Pablo, y por favor, en tu casa, yo tengo que saltar versos, pero tú léelo completo en tu casa. Dice en el 9:12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero dice Pablo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo no lo hacía por dinero. Dice, tenía derecho, pero no lo hago.
9:13. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Así ordenó el Señor al que anuncia el evangelio que viva del evangelio. Pero dice en el 9:15, yo no sé si les gusta a los pastores, si lo enseñan, si lo han leído. Dice Pablo, yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga casi conmigo. Yo prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pero por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala, la comisión me ha sido enmendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho. Es decir, dice, sí tenemos derecho, pero hay muchos que abusan de ese derecho. Es lo que hoy abundan, abusadores y vividores del evangelio. Se sienten con derecho a recibir. Yo conozco varios vividores que se hacen llamar evangelistas. ¿Sabes qué hacen? Preparan un temita al año. ¿Sabes cuánto les cuesta hacerlo? 1 hora o 2, y luego todo el año completo buscando lugares para predicarla, la misma conferencita. Con esa viven todo un año. Y luego si no les dan buena ofrenda se enojan. Yo conozco a algunos como si tuvieran la obligación de darles. Lo hacen para vivir, no lo hacen porque les interese la gente. Yo siempre les pregunto, ¿nunca han pensado en ponerse a trabajar? Un trabajito, hermano evangelista, hermano pastor, un trabajito. Esos que dicen que van al banco y quieren ofrendarse solos, es que hay que trabajar. Hay que trabajar. Pablo enseñó, hay que trabajar, baquetón. Hay que trabajar. Miren Hechos 20. Otra vez, yo no te lo puedo leer completo, pero tú léelo completo. En el 21 dice, después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, habiéndolos exhortado, se despidió. Se fue de ahí para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarle, llegó a Grecia y va viajando Pablo. Dice, miren el 20:14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, vinimos a Mitilene, navegando de allí al día siguiente llegamos delante de Quío, etcétera, etcétera. Sigue viajando. En el 20:16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, etcétera. 20:17, enviando desde Mileto a Éfeso, mira esto porque es importante, márcalo ahí en tu Biblia. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, es decir, a los pastores de la iglesia, los hizo traer. Y cuando vinieron a él, dice en el 20:18, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros desde el primer día que entré en Asia. Se va a ir, les está dejando instrucciones, pero otra vez es una reunión de pastores. No es una reunión con los otros discípulos, con gente común, es una reunión con los ancianos. No dice reunió a la iglesia, no, reunió a los ancianos. Y les dice, ustedes saben cómo me he comportado. 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas. 20:20, como nada que fuese útil he rehuido anunciaros y enseñaros, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. 20:22, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber qué lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, etcétera. 20:25, yo sé que a ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto les protesto, estoy limpio de la sangre de todos. 20:28, mirad por vosotros y por el rebaño, les dice a los pastores, por el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. Escucha, pastor, lee Hechos 20.
cuidar el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Por tanto, dice el 20:31, velad, acordando que por 3 años no he cesado de amonestar con lágrimas. 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra. 20:33, aquí viene lo importante: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. 20:34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, dice Pablo, estas manos me han servido. Pablo trabajó siempre. Pablo fabricaba tiendas, eso lo sabe todo cristiano. Claro que se puede vivir del evangelio, pero Pablo decía: yo prefiero trabajar para no abusar, para que no estorbe eso, el evangelio. Tu pastor, ¿qué prefiere? Dice, mira cómo termina el 20:35, Pablo hablándole a los pastores. En todo les he enseñado esto, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es necesario que no olvides el contexto. ¿A quién les está hablando? A los pastores. Trabajando, les dice, hay que trabajar. Porque casualmente este verso que estamos leyendo o todo el pasaje lo usan pastores para decirle a la gente: ¿ves? Tienes que darnos. ¿Ves? No, trabajando tú. Trabajando, pastores. Hay que ayudar al necesitado. Dice en 2 Corintios 12:14. Segunda de Corintios 12:14. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, no seré gravoso. Es decir, no voy por tu dinero, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Eso hace un buen pastor. Esa es la motivación que tiene un buen pastor. Pero mira lo que dice ahí Pablo: porque no deben atesorar los hijos a los padres, sino los padres a los hijos. Es decir, el pastor no es el papá espiritual. Algunos hasta hacen que les digan papito, como el Richard ese, le gusta que le digan papito. Qué ridículos, ¿no? Pero bueno, así son. Bueno, dice, el pastor es el papá. El papá es el que da a los hijos, no los hijos al papá. Por eso dice, mira, 2 Corintios 12:15. Pastor, si quieres ser un pastor de Dios, ¿a quién vas a imitar? Pablo dijo: imítenme a mí. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y Pablo dijo en 2 Corintios 12:15: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Pablo trabajaba y gastaba de lo suyo. Y aún yo mismo, dice Pablo, me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? En 2 Corintios 9 dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y te mencionan, ¿no? Mira, más bienaventurado es dar que recibir. Pero le está hablando a los pastores. Pastor, te está diciendo: más bienaventurado sería que tú estuvieses dando y no que solo te dedicas a recibir y a recibir. ¿Cuántas veces te han mencionado esta frase para que les des dinero a todos los don pediches que hay hoy? Cómo les encanta esta frase. Y el que siembra escasamente, recibirá escasamente. Pero el que siembra generosamente, recibirá generosamente. Y ahí te va el número de cuenta. Mi hermano, no te dejes estafar. No te dejes estafar. Pastor, si todavía algo de espíritu de Dios hay en ti y te redarguye, por el amor de Dios, compón tu camino. Compón tu camino. Los pastores tenemos que trabajar porque la iglesia ayuda y el pastor es el que da el ejemplo. El pastor es el que ayuda más. El pastor es el que da más dinero que los demás. El pastor es el que trabaja más que los demás. El pastor es el que tiene más misiones que los demás. El pastor
pastorea con el ejemplo, con el ejemplo. Recibir te hace que te vayas perdiendo, que vayas vendiendo el evangelio. Es que veas el pastorado como un negocio y no lo es, no lo es. Por eso dijo Jesús, yo soy el buen pastor. Yo doy la vida por las ovejas, mas el asalariado de que no son las ovejas, él cuando ve venir al lobo, deja a las ovejas y huye. Siempre han existido pastores así y Dios siempre los ha aborrecido. Dice Ezequiel 34:2, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y di a los pastores, así dice Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? No, se preocupan por sí mismos, por lo suyo, su dinero, su comida, su casa, su coche. Dice el 34:3 de Ezequiel, coméis la grosura, os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. A los pastores se nos mandó a cuidar a las ovejas, no a ser cuidados por las ovejas. ¿Qué clase de pastor es cuidado por las ovejas? Por eso dice Pablo, yo gastaré de lo mío. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. No puede haber un pastorado motivado por dinero. No es de Dios. El pastorado no es un negocio. El pastorado no es una profesión. El pastorado es el mayor llamamiento de Dios, es el mayor privilegio que Dios tiene para una persona, confiarle ovejas, pero no para que las trasquile, no para que las trasquile. Dice Ezequiel 34:10, dice Jehová el Señor, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismo, porque viene el día, dice el Señor, yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Oye, el pastorado es la profesión más deseada, más deseada. ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. Yo he escuchado pastores que dicen, ¿quieres poner tu iglesia y vivir bien? Consíguete 30 diezmadores. Prácticamente dicen, consíguete 30 mensos y ya. Pero no se preocupan por las almas y les será reclamado a ellos. Por esto recibirán, dice la Biblia, no os hagáis maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ellos, pero también las ovejas. No hay excusa. Nadie podrá pararse ante Dios y decirle, es que a mí me engañó un pastor. No, porque Dios te dirá, ¿y la Biblia? ¿No dejé yo un libro tan grande? Pero no lo dejé para que lo pasearas. No lo dejé para que lo trajeras abajo de tu axila, paseando. Lo dejé para que lo leyeras, lo estudiaras y te protegieras. Porque el Señor mismo nos dijo, guardaos, es decir, nos previno, guardaos de los falsos pastores. Cuídense. Pablo, ahorita leíamos en Hechos 20, dijo, yo sé que después de mi partida van a entrar lobos rapaces, pero no estamos desprotegidos. Tenemos la Biblia. Pero hoy yo te acabo de dar algunas claves para que te protejas. Si esto no se hace en tu iglesia, si tu iglesia no ayuda a los necesitados, ya no digamos los de afuera. Los de ahí adentro no es una iglesia de Dios. Si tienes un pastor, por el amor de Dios, hay un pastor, varios que usan guardaespaldas. Si el que es cristiano habita al abrigo del Altísimo, un pastor con guardaespaldas, deberías de huir de ahí. No confía en Dios. ¿A qué Dios puede predicar? Si en tu iglesia te predican diezmo, no es una iglesia cristiana. Pero si te predican ofrenda, pero la gastan en puras tonterías,
no es una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana se ayuda entre ellos y después ayudan afuera. Mi hermano, ten cuidado, porque el juicio va a ser conforme a esto. ¿Qué harás cuando el Señor te diga: ¿qué hiciste con los talentos que te di? O es que no eras salvo por obras, me dijo mi pastor bíblico. Ten cuidado cuando estés ante Dios. Arrepiéntete. Dios te bendiga. XEMR